Ahora sí, le vamos a brindar la palabra a Rafael Aita, o Capitán Perú, como es conocido en las redes sociales y también por muchos peruanos, ya que ha sido motivo de varias publicaciones y entrevistas en los diferentes medios de comunicación. Adelante, Rafael, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Aquí encantado con esta presentación y con el video que han realizado y igualmente con los libros que nos presenta el doctor Chanamé, porque para mí esto es un tema fascinante, que incluso yo al leerlo, yo cuando leo los libros del doctor Chanamé, cuando leo La República Inconclusa y leo todos los eventos que sucedieron dentro del el marco de la patria, es como si estuviera viendo la historia del día de hoy, es como si viera lo que está pasando el día de hoy, pero con otros personajes y en otros tiempos, pero con los mismos cuestionamientos, los mismos problemas, las mismas tribulaciones. Y es por eso que justo, increíblemente, estos años, ¿no? 2021, 2022, que estamos celebrando el bicentenario de la independencia, el bicentenario de la república, y claro, lamentablemente ha coincidido con la pandemia, con el encierro de la cuarentena, y muchos decían, qué pena que no se ha podido llegar a celebrar como se debía, ¿no? Pero sin embargo, si bien no hemos podido tener las celebraciones, sí hemos tenido los problemas. Y yo veía asombrado y de manera increíble cómo justo a los 200 años de independencia existían conflictos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Cómo pues existía un Ejecutivo disolviendo el Congreso y luego un Legislativo vacando al presidente. Pero luego leía lo que sucedió en la época de Rivagüero y Torre y veo que entró en conflicto el gobierno de Rivagüero con el Congreso de Lima, que el Congreso de Lima buscó vacar a Rivagüero, que Rivagüero muda su gobierno a Trujillo y que hace un Congreso en paralelo desconociendo el Congreso de Lima. Entonces yo decía, esto estamos haciendo un tributo a lo que sucedió en los gobiernos de Rivagüero y Torre sin querer queriendo, pero estamos repitiendo la misma historia. Es casi como si fuera ensayado, ¿no? Casi como si dijéramos, oigan, vamos a homenajear a lo que pasó durante la independencia, vamos a hacer que el Congreso y el Ejecutivo se peleen, como en aquellas épocas. Pero me da que pensar que estamos repitiendo los mismos errores 200 años después. Y tal vez estamos repitiendo los mismos errores porque hemos dejado de aprender esta historia. Y es precisamente, voy a citar una frase de un profesor de historia que nos la repitió hasta el cansancio, ¿no? Que nos decía, el error ignorado es un error repetido. Quien ignora su historia está condenado a repetirla. Y tal vez, si estamos cometiendo los mismos errores de aquella época, es porque hemos dejado abiertas preguntas que se plantearon en aquel entonces y que no hemos llegado a responder hasta el día de hoy. Y eso también lo vemos justamente cuando existían estos cerebros, estas mentes, que se cuestionaban qué es lo que vamos a hacer ahora con el Perú, ¿no? Tenemos la Sociedad Patriótica de José de San Martín, que planteaba si el Perú debería ser una monarquía o una república. Y tenemos las sendas constituciones que se elaboraron en aquella época, ¿no? Ya Hugo citó que tuvimos 6 constituciones dentro de la Primera República, ¿no? Dentro de los primeros veintitantos años de República. Y es un tema que el día de hoy lo seguimos teniendo sobre la mesa. Y se sigue hablando si debemos cambiar o no la Constitución, si debemos plantear una asamblea constituyente. Y esta es una pregunta que hemos dejado de contestar desde 1821. Cuando nosotros miramos a otros países y vemos que los países más estables del mundo son los que tienen una, dos constituciones a lo sumo, o de repente como Inglaterra, que no tiene ninguna, o más bien tiene la Carta Magna de la época de Juan Sin Tierra, que estamos hablando del año 1100, 1200.
Y es que tal vez no nos hemos contestado esa pregunta de qué significa el Perú, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Qué significa ser peruano? Una pregunta que se planteó San Martín en aquella época. Una pregunta que se planteó Torre Tagle. Torre Tagle estaba llamado a ser el padre de la patria. Él había independizado todo el norte del Perú, realizó la proclamación de la independencia de 1820 en Trujillo. San Martín mismo reconoce que sin la proclamación de Torre Tagle, su proyecto nunca hubiera tenido éxito. El Congreso lo llamó hijo predilecto de la patria y Torre Tagle murió renegando de la patria. Murió diciendo ante lo nefasto que consiste el proyecto patriota, me declaro tan español como su majestad don Fernando. Y murió en condiciones terribles en el Real Felipe, atrincherado, ante enfermedades espantosas. Y de repente ese mismo cuestionamiento que tuvo Torre Tagle es lo que nos estamos preguntando el día de hoy, ¿no? ¿Qué significa ser peruano? ¿Qué significa tener una república? ¿Qué significa el Perú? ¿Cuál es la esencia del Perú? Y también estaban citando otros problemas, ¿no? Un problema tan común el día de hoy, el problema del racismo, el problema que el Perú no está integrado, el problema que el Perú se encuentra no solamente fragmentado, sino confrontado consigo mismo, que nos seguimos peleando peruanos entre peruanos. Y claro, ese es un problema que lo solemos atribuir al virreinato, ¿no? Y decimos, ah, claro, sí, en el virreinato hubo castas, hubo racismo. Pero cuando uno observa el mapa de 1822, 1823, y vemos el territorio que manejaba el ejército realista y el territorio que controlaba el ejército patriota en esas épocas, y lo superponemos, lo sobreponemos al mapa electoral del día de hoy, vamos a encontrar que es prácticamente el mismo mapa, que los territorios ocupan en la misma área, porque 1800, luego de la llegada de San Martín, luego de la proclamación de la independencia, el virrey La Serna traslada la capital a Cusco. Cusco es capital del virreinato entre 1821 y 1824, y La Serna es recibido con honores por el Alferazgo Real de Cusco. Y se mantiene un bastión realista en Cusco, Ayacucho, Puno, Arequipa y el Alto Perú, que básicamente el mismo territorio que el día de hoy tiene la misma votación en el mapa electoral. Y los territorios, pues, de la costa y de Lima y del norte del Perú, también más o menos mantienen las mismas áreas. Entonces, nos cuestiona qué tanto la república que se formó en ese entonces, como producto de la victoria en la batalla de Ayacucho, en donde nosotros decimos fueron derrotados los españoles, pero valgan verdades, fue un ejército, el ejército que fue derrotado estuvo conformado en su mayoría por subperuanos, eran cusqueños, puneños, ayacuchanos, arequipeños y altoperuanos. Y por lo tanto, ¿qué tanto la república se construyó a espaldas de los Andes? ¿Qué tanto la independencia fue un proyecto puramente criollo? Y lo que vino después, se le dio la espalda a los Andes. Y se le dio la espalda porque los Andes habían permanecido realistas hasta incluso después de la capitulación de Ayacucho. Porque también se ignora, y muchos nos dicen que el virrey La Serna fue el último virrey del Perú, cuando por unos días, ¿no? Luego de la capitulación de Ayacucho, en Cusco se nombra como virrey a Pío Tristán, justamente porque querían mantener, porque eran realistas, así de simple, eran realistas. Y incluso luego de esto, tenemos, bueno, ya también lo mencionó Hugo, iniciativas para restituir el virreinato, y tenemos un foco realista en Ayacucho, liderado por Antonio Huachaca, que era su pequeño estado monárquico, realista,
dentro del pleno territorio peruano republicano. Entonces, aquí esta división, ¿no?, de aquella época la hemos arrastrado hasta el día de hoy. Y con los problemas que tenía. Y aquí se armó un nudo que hasta el día de hoy tratamos de desenredar. Y tal vez no lo desenredemos hasta que regresemos a realmente ver lo que pasó, ¿no? A justamente conocer estos matices, sin leyendas negras ni leyendas rosas, sin que nos cuenten mitos en la historia, ¿no? Lamentablemente, nuestra historia está llena de mitos, de leyendas, pues, ¿no? Que San Martín soñó con la bandera, ¿no? El cuento de Abraham Valderomar, y se nos cuenta una historia muy romantizada, muy edulcorada, muy utópica, ¿no? Sin embargo, no es una historia real. Y es por eso que se hacen tan necesarios estos libros y estos videos en que nos digan, mira, en realidad sucedió esto, ¿no? Qué poco se habla de la sublevación de Olañeta en el Alto Perú. Y si Canterac se quedó solo en la batalla de Junín, lo cual permitió la victoria del ejército patriota, fue porque la Serna tuvo que apagar un levantamiento de absolutistas liderado por Olañeta dentro del Alto Perú. O sea, el virreinato cayó también por una guerra civil, lo cual es igualmente poético porque el Tahuantinsuyo cayó en una guerra civil. Y luego el virreinato cae en esta guerra civil entre la Serna y Olañeta, producto de que existía otra guerra, otro enfrentamiento en España, más o menos por esas épocas, entre liberales y absolutistas, entre Fernando VII y Rafael de Riego, ¿no? Un militar que buscó llevar el liberalismo a España en contra del absolutismo de Fernando VII. Una división que también tuvo su eco, sus consecuencias en el Perú, y que de repente sigue existiendo hasta el día de hoy, y sigue existiendo un pensamiento político conservador y un pensamiento político liberal, que siguen, y de repente siguen ocupando los mismos territorios y las mismas áreas que en aquella época. Y tal vez por eso es que no nos estamos entendiendo, porque todos esos problemas, todas esas cosas que no nos gustan tanto de nuestra historia, pero que en verdad a mí me parecen apasionantes, porque es como un juego de tronos, ver todas estas facciones políticas, ¿no?, que se enfrentan entre sí, pero que por contar una historia romantizada, la hemos escondido bajo la alfombra. Y lamentablemente eso hace que el problema simplemente se alargue y se arrastre. Y peor todavía, y con esto ya quiero cerrar mi reflexión, porque es un mensaje que siempre doy en todos mis videos y no quiero dejar que se deje de dar ahora. Peor todavía, cuando cada día se le resta más espacio a la enseñanza de la historia. Cuando yo estaba en el colegio, a mí se me enseñó la historia del Perú como un curso solo e independiente. Es más, yo tuve 2 cursos de historia del Perú e historia universal. Los estudiaba en paralelo. Y aparte de eso, tenía el curso de educación cívica y aparte el curso de geografía. Eso no existe ya el día de hoy. El día de hoy existe el curso de persona social para primaria y el curso de ciencias sociales para secundaria, que agrupa los cursos de historia, geografía, educación cívica e historia universal. Entonces, lo que se le dedicaba a historia del Perú el día de hoy se le dedica a la tercera parte. Y es por eso que vemos pues jóvenes por la calle que les preguntas quién fue José de San Martín y te dice que es un santo peruano, ¿no? O que les muestras una foto pues de Miguel Grau y te dicen pues que fue un cantante. Y un poco también para compensar esto es que muchos personas con muy buena intención salen a las redes sociales a hablar de historia y acercarla a los jóvenes, pero eso no significa que
debe existir una historia del Perú como tal en el colegio, y por eso es que todos estos proyectos, todas estas iniciativas, y especialmente los libros, tan necesarios los libros, y por eso desde acá mi felicitación y agradecimiento al doctor Chanamé, que nos brindan material para leer, para profundizar, y que luego personas como Ux o como yo lo utilicemos como base para difundirlo en redes y hacerlo llegar a los jóvenes. Es necesario, es más necesario que nunca. Es necesario porque ya vemos que si no lo hacemos, vamos a terminar resquebrajando, fragmentando el Perú y terminando enfrentándonos entre peruanos. Y que el proyecto Perú, el cual, según José Antonio del Busto, fue el proyecto de Tupac Yupanqui, no con el nombre de Perú, pero las fronteras del Perú tienen como límite las conquistas de Tupac Yupanqui, y fue este gran inca, junto con Pachacute Jinca Yupanqui, quienes tuvieron un proyecto integrador y civilizador. Y esto dio como nacimiento al Perú. Este proyecto que viene desde esa época no debe fracasar, y por eso debemos trabajar más bien para erradicar esas divisiones, para dejar de confrontarnos, para dejar pues el discurso de lucha entre peruanos y para que comencemos a trabajar de la mano para construir el Perú que todos soñamos. Pues esa es la reflexión que les dejo. Muchas gracias.